Hola chicas y chicos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver el grupo de fármacos destinados a el tratamiento de las enfermedades provocadas por parásitos internos, es decir, vamos a ver al grupo de los antiparasitarios internos, en donde vamos a presentar en esta primera parte, en este primer video, aquellos fármacos disponibles para el control de los nematodes. Y en un segundo video, para que todo esto no sea muy pesado, vamos a presentar a los fármacos destinados al tratamiento de las enfermedades provocadas por tenias, por trematodes y también al grupo de los anticoccidiales. Bien, para comenzar y antes de hablar de los fármacos para tratar enfermedades por nematodes, vamos a hablar algunas cuestiones generales a los antiparasitarios internos, es decir, para el tratamiento de las enfermedades provocadas por nematodes, cestodes y trematodes. Y bueno, estas cuestiones que debemos saber y que van a ser aplicables también al segundo video que vamos a presentar, que incluye a este tipo de fármacos. Bien, para comenzar vamos a repasar muy brevemente algunos conceptos que ustedes ya han visto en años anteriores, comenzando con parásito. Como ustedes recordarán, este es un organismo que puede tener su origen en el reino animal o en el reino vegetal. Nosotros nos vamos a dedicar a aquellos que pertenecen al reino animal y que vive a expensas de otro individuo que es de otra especie, alimentándose de él y perjudicándolo. Es decir, este tipo de comunidad entre dos seres vivos implica el detrimento en la salud de otro, que como ustedes recordarán, ese otro es el hospedador, un animal o vegetal en cuyo organismo se aloja el parásito provocando un daño. Y obviamente aquí vamos a hablar nuevamente de aquellos individuos que están ubicados en el reino animal. Muy bien, como ustedes recordarán, los parásitos pueden afectar a muy diversas especies de animales domésticos e incluso existe especificidad en el sentido de que para un determinado género de parásito existen especies de ese género que afectan a cada una de las especies animales, es decir, para un género dentro de la familia Ascaridae existen especies que afectan al equino, otras que afectan al bovino, otras que afectan al porcino, a los pequeños animales, etc. Y nosotros, como agentes de la salud, vamos a intentar manipular de alguna manera este tipo de interacción que existe en forma natural bajo el concepto de parasitismo o parasitosis, como recordarán, ya que como dijimos, este es un tipo de relación entre dos seres vivos que va en beneficio de uno y en perjuicio de otro. Este es el caso de los parásitos versus los hospedadores. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque necesitamos una terapia antiparasitaria, ya que los parásitos provocan un cuadro clínico que puede ser característico o no característico, es decir, que cursa con una enfermedad y que es necesario tratarla o a veces prevenirla. Eventualmente también, como agentes de la salud, vamos a participar aquí cortando un ciclo biológico de un determinado parásito que resulta peligroso para el ser humano, es decir, estamos hablando de una zoonosis. Y también porque la presencia de los residuos de los antiparasitarios puede provocar un impacto ambiental y nosotros debemos, mediante el uso racional de los fármacos, tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque algunos son peligrosos para el ser humano y otros, por ejemplo, son peligrosos para un grupo de individuos que no tienen una vida parasitaria. Por ejemplo, no sé si sabían que también hay nemátodes beneficiosos para la tierra y que no cumplen ningún tipo de ciclo parasitario. Entonces, no solamente mataríamos a los parásitos o a los nematodes parásitos, sino también a los nematodes que no tienen vida parasitaria. Esto también ocurre con algunas excepciones dentro del grupo de las tenias y dentro del grupo de los trematodes. Y obviamente también para impedir que la afección parasitaria provoque un detrimento en la producción, es decir,
considerando que es ganado de carne, de leche o también a nivel reproductivo. Las enfermedades parasitarias tienen un alto impacto en los seres vivos y por consiguiente debemos utilizar fármacos destinados a impedir este tipo de situaciones. Muy bien, siempre que hablamos de un grupo determinado de fármacos en este curso de farmacología especial y toxicología, mencionamos aquel que es el ideal y que, como sabemos, no existe, pero que siempre dentro del grupo de fármacos hay uno que tiene casi todas las características como para ser el ideal. Entonces, vamos a presentar algunas de ellas. Un antiparasitario ideal es aquel que tenga o que tiene un amplio espectro, ya que su acción farmacológica afecta a todos los parásitos, es decir, al grupo de los nematodes, cestodes y de los trematodes, lo cual no siempre ocurre. Que sea de fácil administración, y eso es considerando las diferentes especies a las cuales nos vamos a dedicar como profesionales. Tengan en cuenta que generalmente las administraciones por vía oral son más sencillas en los pequeños animales, a veces, y en el caso de los grandes animales son más sencillas las vías parenterales, particularmente la vía subcutánea, aunque hay algunas excepciones como por ejemplo la vía intrarruminal en el caso de obviamente los rumiantes. Que sea de una acción rápida, de tal manera de que el parásito no tenga tiempo para desarrollar mecanismos que generen resistencia a dicho antiparasitario, lo cual lamentablemente es bastante difícil y en la actualidad existe gran resistencia parasitaria a numerosos antiparasitarios, básicamente por el uso irracional de los fármacos que se ha hecho en años anteriores. Que tenga un margen terapéutico amplio. La mayoría de los que vamos a ver a continuación, tanto contra nematodes como contra cestodes y trematodes, tienen un margen de seguridad amplio, es decir, son seguros para el hospedador, aunque hay algunas excepciones que las vamos a mencionar y que generalmente coinciden con antiparasitarios que se encuentran en desuso, es decir, que ya no tienen una aplicación en la actualidad. Que no deje residuos en el animal y en el ambiente, lo cual es un punto muy importante en la actualidad, ya que existen bastantes normativas de control relacionadas a la presencia de residuos de medicamentos de uso veterinario, tanto en las carcasas de los animales destinadas al consumo humano, como así también el impacto ecológico de estos fármacos sobre el medio ambiente. Y bueno, que sea de una eficacia elevada, es decir, que mate la mayor cantidad posible de parásitos, que sea de un 100% en pequeños animales, considerando que tienen un vínculo estrecho con sus propietarios y que algunos parásitos pueden provocar enfermedades zoonóticas, mientras que en el caso de los grandes animales lo ideal es un 95%, es decir, no se busca la esterilización, es decir, matar a todos los parásitos, ya que ese 5% remanente de parásitos en el cuerpo de, por ejemplo, un rumiante, hace de que tenga chance de generar respuesta por parte del sistema inmune. Entonces ahí se le da la oportunidad al animal de defenderse a través de los anticuerpos que se generan debido a la presencia de este agente o grupo de agentes extraños, ¿no? Bien, para el estudio de los fármacos con actividad antiparasitaria interna, vamos a dividirlos para su estudio en antihelmínticos y en anticoccidiales. Dentro del grupo de los antihelmínticos vamos a ver a los fármacos destinados al tratamiento de las enfermedades provocadas por nematodes, incluidas en este primer video. Vamos a ver también a los fármacos disponibles para tratar las infestaciones por tenias y por fasciolas, que vamos a ver en el segundo video, conjuntamente con el grupo de los anticoccidiales, es decir, este grupo de fármacos destinados a tratar enfermedades parasitarias provocadas por protozoarios. Bien, como les había mencionado, en esta primera parte vamos a ver a los nematodes, entonces vamos a
repasar muy básicamente el ciclo biológico de este grupo de parásitos. Bien, como ustedes recordarán, el hospedador, en este caso representado por un bovino, posee en su aparato digestivo, por ejemplo, un parásito o una forma parasitaria en su forma adulta que elimina hacia el medio ambiente los huevos que, por acción de la humedad, van evolucionando y progresando desde esa forma de huevo a larva 3. Y como ustedes recordarán, esta larva 3 es la infectante y es la que tiene la capacidad de, juntamente con las pasturas, volver a el hospedador, y de esa manera se cierra el ciclo. Esta es una manera extremadamente básica de repasar lo que puede ser, por ejemplo, un ciclo biológico de un nematode. Bien, cuando consideres a las parasitosis en los animales, es fundamental tener en cuenta de que aproximadamente solo un 5% de dicha carga parasitaria se encuentra sobre el animal, mientras que el restante 95% está en las pasturas. Entonces, el tratamiento de las enfermedades parasitarias en los animales domésticos no solo implica el uso racional de los antiparasitarios internos, sino también maniobras de manejo. Entonces, toda vez que consideres alguna alternativa de manejo para evitar estas enfermedades, obviamente consideras que el conjunto, tanto los animales como las pasturas, están contaminados con los parásitos. Entonces tenés algunas alternativas, como por ejemplo que la categoría que sea utilizada para pastorear en primera instancia dichas pasturas con gran carga parasitaria sean los animales adultos o las categorías que tienen más permanencia y edad en el establecimiento. ¿Por qué? Porque bueno, su sistema inmunitario está preparado para afrontar una determinada carga parasitaria. Y tenés que hacer rotar a los animales, es decir, esta es una maniobra de manejo muy importante en donde permanecen en un determinado potrero los animales durante este tiempo estipulado y posteriormente se rotan a otro. Porque de esa manera, bueno, vas moviendo los animales a diferentes porciones del establecimiento con diferentes cargas parasitarias, de tal manera de que si existe un lugar en donde existe una alta carga parasitaria, que un mismo grupo de animales no esté siempre expuesto a dicha situación. Y otra cosa fundamental que es importante tener en cuenta, que es el manejo racional de los antiparasitarios internos, es que, bueno, deben rotarse. ¿Por qué? Porque de esta manera se evita la posibilidad de que se generen las resistencias por parte de los parásitos. Bien, con respecto a lo que es la parasitosis en sí y sus posibilidades de manifestarse en los animales domésticos. Puede instaurarse una parasitosis clínica o bien una parasitosis subclínica. En el caso de la parasitosis clínica es aquella que cursa con signos compatibles con enfermedad parasitaria, donde puedes mencionar, por ejemplo, a las diarreas, enflaquecimiento, muerte, y generalmente son situaciones que afectan a aquellas categorías más vulnerables, por ejemplo, el caso de animales jóvenes. Mientras que las parasitosis subclínicas podrían estar indicadas por una baja ganancia de peso corporal, comparable con parámetros estándar que dispone un establecimiento año a año, y generalmente afecta a aquellas categorías que permanecen más tiempo en el establecimiento. En definitiva, todo esto va a repercutir en el bolsillo del productor, y vos, como veterinaria o veterinario, vas a tener que estar ahí para asesorarlo o asesorarla de tal manera de que todas estas situaciones impliquen un mínimo impacto a su economía. Bien, si consideramos los diferentes mecanismos de acción, los antiparasitarios tienen diferentes formas de clasificarse. Aquí no los vamos a mencionar directamente, sino vamos a hacer un pantallazo general de cómo o qué cosa afectan
los antiparasitarios sobre los parásitos. Pueden afectar, por ejemplo, el metabolismo, ya sea el metabolismo energético a partir de los hidratos de carbono o bien a partir de la alteración de sistemas de síntesis de proteína que son necesarias para formar las estructuras que constituyen a un parásito. Y aquí no está mencionado, pero también pueden afectarse la síntesis de ácidos nucleicos a través de lo que es la alteración de las enzimas que se utilizan para utilizar nucleótidos para la síntesis de ADN y ARN, o bien aquellas sustancias que actúan como irritantes sobre la superficie de los parásitos, es decir, sobre el tegumento, que hace que por este efecto irritante puedan desprenderse y de esa manera quedan en la luz intestinal y son susceptibles a la acción de los jugos digestivos. O bien alterando la conducta, ya sea porque modifican alguna situación de lo que es el proceso de alimentación normal del parásito o porque alteran su reproducción. Y también, esto es bastante frecuente dentro de los mecanismos de acción, modifican o alteran los procesos de fijación, recordando que los parásitos pueden tener ganchos, pueden tener ventosas, y esto va a ser a consecuencia de incoordinación o parálisis que puede ser espástica o puede ser flácida dependiendo del tipo de mecanismo de acción que ejerza cada tipo de antiparasitario. Bien, en esta transparencia vamos a ver un listado de los fármacos que vamos a mencionar o que vamos a desarrollar en esta clase. No van a ser todos, simplemente los grupos más representativos. Para ahondar sobre estos temas disponemos de la bibliografía de material complementario del curso y vamos a mencionar hacia el final algunas salvedades en este listado. Entonces vamos a ver al grupo de los benzimidazoles, que son antiparasitarios de uso muy frecuente contra nematodes. Vas a ver que existen algunas posibilidades también para su utilización contra tenias y contra fasciolas, es decir, contra cestodes y trematodes. Vamos a ver un grupo similar al de los benzimidazoles, que son los pro-benzimidazoles. Vamos a ver compuestos heterocíclicos, el grupo de las tetrahidropirimidinas, los imidazotiazoles, y pintados de verde hacia el final ves al grupo de los órganos fosforados que se encuentran en desuso en la actualidad debido a que el margen de seguridad es muy estrecho y aumentando un poquitito la dosis se puede llegar a la dosis tóxica, es decir, la dosis terapéutica, llegar a la dosis tóxica y de esa manera provocar una intoxicación. Y las lactonas macrocíclicas, que las mencionamos aquí porque tienen efectos sobre parásitos internos, pero también tienen efectos sobre parásitos externos y que lo vamos a ver en otra clase, en donde este grupo de fármacos recibe el nombre general de endectocidas. Entonces, estas son dos salvedades y por eso están pintadas de color verde. Vamos a ver entonces qué alternativas medicamentosas disponemos para tratar las parasitosis internas provocadas por helmintos. Vamos a ver entonces el caso de los benzimidazoles, que probablemente sea el grupo de antiparasitarios internos de uso más frecuente en grandes y pequeños animales. Estos antiparasitarios tienen una estructura química basada en el anillo imidazol, que le estás viendo en pantalla, en donde los dos átomos de carbono más importantes con respecto a las características farmacológicas de estos diferentes compuestos del grupo radican en la posición 2 y en la posición 5. En el caso de la posición 2, generalmente existe un grupo metilcarbamato, donde hay una subclasificación dentro de este grupo de fármacos muy utilizados en la clínica diaria, y en la posición 5 hay diferentes grupos químicos que hacen que estas sustancias sean un poco más hidrosolubles, porque generalmente son liposolubles, y eso hace de que puedan administrarse por diferentes vías de acuerdo a qué tipo químico posean en dicha posición. ¿Cuáles son las generalidades de este grupo? Bueno, son antiparasitarios que pueden tener efecto no solamente sobre nematodes, sino también sobre cestodes y trematodes, entonces son de amplio espectro.
Generalmente son de baja toxicidad. Vamos a mencionar que no está indicado su uso en un grupo determinado de animales y en una determinada situación como es la gestación, lo vamos a ver más adelante, y por regla general son fármacos de bajo costo tanto para las presentaciones que vienen para pequeños animales como grandes animales. Bien, con respecto a la clasificación de benzimidazoles, vamos a mencionar a los benzimidazoles tiazoles, los más antiguos. Dentro de este grupo están el tiabendazol y el cambendazol. Los benzimidazoles carbamatos, que son los que tienen más representantes en el grupo, como el mebendazol, oxibendazol, albendazol, fenbendazol, oxfendazol, parbendazol, luxabendazol y el ricobendazol. Son muchos nombres y muchos ejemplos, pero puedo mencionarles que en la actualidad el mebendazol, el albendazol y el fenbendazol se siguen utilizando. Y con respecto a una particularidad en lo que es las vías de administración, el ricobendazol puede administrarse por vías parenterales, particularmente la más utilizada es la subcutánea. Dentro de los benzimidazoles halogenados, como su nombre lo indica, tiene halógeno, mencionamos al triclavendazol, que tiene un espectro específico y reducido contra trematodes, es decir, aquí podemos hablar de fasciola hepática, y el grupo de los probenzimidazoles, que son profármacos o prodrogas que en el organismo se van a metabolizar a otros benzimidazoles. El febantel, por ejemplo, se va a metabolizar a fenbendazol y el netobimin se va a metabolizar a albendazol, es decir, a dos benzimidazoles carbamatos. Con respecto al espectro de acción que tienen los benzimidazoles, recordando que son antiparasitarios de amplio espectro, tiene una actividad sobre o contra nematodes que tienen localización tanto a nivel del aparato digestivo como el aparato respiratorio en la mayoría de las especies domésticas, tanto grandes animales como pequeños animales. Hay un grupo particular un poco más reducido para los nematodes pulmonares de diferentes especies dentro de estos fármacos. También tienen actividad contra cestodes, especialmente las tenias de los rumiantes, y algunos tienen actividad contra fasciola hepática, que como recordarás es un trematode. En el caso de los equinos también tienen buena actividad, son efectivos contra gasterófilos, es decir, este grupo de larvas de artrópodos. Los gasterófilos son moscas que depositan huevos que eclosionan a larvas que provocan mucho prurito sobre la piel del equino. Este se lame, los ingiere y posteriormente continúan su desarrollo en el estómago, provocando graves daños, ¿no es cierto?, a la mucosa gástrica. Es una miasis, ¿no es cierto?, una miasis que se desarrolla en el estómago del equino. Y bueno, tienen buena actividad los benzimidazoles contra este grupo de parásitos. Vas a ver más adelante en detalle lo que acaba de aparecer, de que el uso en las pequeñas especies carnívoras, como lo son el canino y el felino, es más efectivo cuando se usa en días consecutivos. Es decir, normalmente, luego lo explicamos en detalle, cuando se utiliza un benzimidazol, se requieren de 2 o 3 administraciones en días consecutivos. Con respecto al mecanismo de acción que tienen los benzimidazoles sobre los parásitos, recuerda siempre que en farmacología especial y toxicología, o en farmacología en general, no es lo mismo el mecanismo de acción que el efecto. No te confundas con eso. En el caso del mecanismo de acción, los benzimidazoles tienen una acción dual, es decir, por un lado, inhiben la polimerización de la beta-tubulina, que es una proteína esencial para que el parásito pueda formar sus diferentes estructuras, incluidas, por ejemplo, las que forman parte de su tubo digestivo. Y también inhiben la acción de una enzima denominada fumarato reductasa. Si te acordás o recordarás,
es parte del ciclo de Krebs, entonces también interfiere con lo que es el metabolismo energético. Entonces, provoca inanición en el parásito, ya que impide la absorción de glucosa, ya sea por el tubo digestivo, por el tegumento, por esta afectación sobre la polimerización de la beta-tubulina, y también la inhibición en la producción de huevos, porque también afecta al sistema reproductivo del parásito, que en definitiva son efectos con respecto al mecanismo de acción. Y esta acción es irreversible, es decir, una vez que se provoca la alteración a nivel de la beta-tubulina, no se puede volver para atrás, por lo tanto tienen una gran eficacia como antiparasitarios, y este tipo de antiparasitarios vas a ver que tienen actividad de tipo vermicida, es decir, destruyen al parásito en lo que es su presencia en aparato digestivo o en sistema respiratorio, y no se encuentran residuos, por ejemplo, en la materia fecal, a lo que podría ser un vermífugo, por ejemplo. Si explicamos un poco más en detalle lo que es el mecanismo de acción de los benzimidazoles, fíjate que para que se produzca la polimerización de la tubulina para formar ese microtúbulo que está formando parte de, por ejemplo, la cutícula del parásito o del aparato digestivo o reproductor del parásito, es necesaria la incorporación de dímeros de tubulina. Y la tubulina puede presentarse en dos formas, alfa y beta, que combinadas, vas a ver ahí, las vamos a marcar con un color. Cada uno de estos son dímeros de tubulina, es decir, una de las esferitas corresponde a alfa y otra corresponde a beta. Lo que hace el benzimidazol entonces es impedir la incorporación de la forma beta de la tubulina a este polímero. Entonces no se pueden formar los dímeros y por consiguiente tampoco la polimerización, y es aquí entonces donde queda impedida la síntesis de todas estas estructuras que son fundamentales para la vida del parásito. Con respecto a algunas características desde el punto de vista farmacocinético de los benzimidazoles, estos compuestos en general son liposolubles, es decir, tienen muy baja solubilidad en agua. Entonces las formas farmacéuticas, FF significa formas farmacéuticas, se expenden como pasta, como suspensión o como gránulos para administración por vía oral, peroces PO por vía oral, o bien intrarruminal. Y esta elevada liposolubilidad, baja hidrosolubilidad, hace de que tengan una escasa absorción gastrointestinal. Y en el caso de las pequeñas especies, la biodisponibilidad mejora con la administración al mismo tiempo de dar el fármaco de alimentos. Mientras que en el caso de grandes animales, si la administración es intrarruminal, el hecho de que sean poco solubles en agua hace de que permanezcan más tiempo en el rumen, y eso mejora, o mejor dicho, aumenta el tiempo de contacto del antiparasitario con los parásitos, por consiguiente aumenta la eficacia de este grupo de medicamentos. Son bases que tienen un pK promedio de 6,8 a 7,8. Quiere decir que en las primeras porciones del tubo digestivo permanecen ionizados, no se absorben, entonces actúan in situ. Esta característica, conjuntamente con su elevada liposolubilidad y baja solubilidad en agua, hace de que también tengan un amplio margen de seguridad, porque se absorben poco y por consiguiente tienen poca chance de provocar efectos sistémicos. Tienen un extenso metabolismo que puede ser, en el caso de los rumiantes, a nivel de lo que es el rumen y la biota que se encuentra allí. También pueden tener algún metabolismo hepático. Básicamente, cuando se transforman en sulfonas, que es una reacción química irreversible, se inactivan, es decir, esta es una forma inactiva derivado de un metabolito de los benzimidazoles que ocurre por actividad P450, mientras que la activación los transforma en sulfóxidos que tienen eficacia farmacológica, y esta es una situación de tipo reversible.
para lo que es la eliminación del organismo o lo que es el progreso de su metabolismo. Se conjugan con ácido glucurónico y sulfatos a nivel hepático y la excreción es principalmente por materia fecal, aunque también en leche y orina. Bien, algunos benzimidazoles, gracias a la modificación de algunos de los sustituyentes en su fórmula, tienen la propiedad de que pueden ser administrados por vía parenteral, básicamente porque esa modificación química hace que sean más hidrosolubles, entonces permiten su incorporación a diferentes vehículos de tipo hidrosoluble. Y esta gráfica te demuestra cómo va evolucionando lo que es la concentración plasmática del rico bendazol, que es un benzimidazol que tiene esta particularidad de puede ser administrado por diferentes vías, porque tiene cierta hidrosolubilidad. Generalmente se utiliza la vía subcutánea y la dosis, en este caso del experimento que se realizó, es a razón de 5 miligramos por kilo. Fíjate lo que es la vía intravenosa, donde no está el proceso de absorción, obviamente, y una caída brusca de lo que es la concentración plasmática del medicamento. Pintado de rojo tenés a la intrarruminal, en donde luego del proceso de absorción hay un pico, una meseta y posteriormente va declinando hacia las 25 horas de la misma manera que la vía intravenosa. Pero fíjate en el caso de este color magenta que representa la curva de lo que es la variación de la concentración plasmática cuando la administración es subcutánea, con un pico, luego una meseta y una caída lenta, progresiva pero lenta de la concentración plasmática del ricobendazol. Quiere decir que justamente esto implica que el uso de este fármaco por vía subcutánea asegura de que exista una permanencia prolongada del fármaco en el organismo. Entonces, para que entendamos cómo la modificación química de una porción de lo que es la estructura química de un benzimidazol da un derivado, en este caso el ricobendazol, que tiene la particularidad, el beneficio de que su administración puede ser por vía parenteral y de las posibles, la mejor es la subcutánea. De hecho que el fármaco disponible se presenta para su venta con aplicación obviamente por vía subcutánea. Los benzimidazoles tienen una cinética bastante particular en el caso de los animales policavitarios o rumiantes y vamos a ver estas características. A nivel del tracto gastrointestinal, los fármacos que pueden ingresar o que están disponibles en el mercado contienen principalmente albendazol, que es un benzimidazol carbamato, y el netobemin, que es un pro-benzimidazol, que por metabolismo en la biota del tracto gastrointestinal se transforma en albendazol. En definitiva, ambos fármacos dan albendazol. A su vez, este albendazol es metabolizado en el hígado a albendazol sulfona, que es una reacción de tipo reversible, o bien finalmente desde albendazol sulfona a albendazol sulfóxido, que dijimos es la forma inactiva del metabolito del albendazol, y esta sí es una reacción de tipo irreversible. Estos fármacos o estos metabolitos son excretados con bilis o bien vuelven al tracto gastrointestinal, básicamente bajo la forma de albendazol sulfona. El albendazol sulfona, que dijimos es un metabolito que tiene actividad farmacológica, puede transformarse en el fármaco inicial, es decir, el albendazol, merced a la actividad de la biota ruminal. A su vez, el albendazol puede transformarse en albendazol sulfona, dijimos que esto es reversible, o bien finalmente transformarse en albendazol sulfóxido, que es la forma inactiva. Y a nivel plasmático también ocurre algo similar en lo que es el viaje de albendazol sulfona y albendazol sulfóxido. Es decir, puede haber un viaje que inicie en el hígado y vaya nuevamente al tracto gastrointestinal y viceversa, pero fíjense ustedes que
El tamaño de la flecha indica la prevalencia del sentido en el cual se mueve cada uno de los metabolitos. ¿Para qué te sirve a vos conocer esta situación? Bueno, básicamente para considerar qué ocurre o qué efecto tiene cada una de las porciones del tracto digestivo de un policavitario. Porque fíjate en el cuadrado donde dice rumen, aquí ocurre un efecto de reservorio y de metabolismo reductor. Es decir, recordando que los benzimidazoles son fármacos que generalmente son poco solubles en agua, eso hace de que queden reservados en el ambiente ruminal y eso hace de que permanezcan más tiempo en ese lugar, por consiguiente tienen un mayor tiempo de contacto con los parásitos. A su vez sufren el metabolismo reductor propio de la biota que se encuentra en el rumen, que los va transformando sucesivamente en albendazol sulfóxido y en albendazol sulfona, y en la reacción albendazol sulfona puede ser, como dijimos, de tipo reversible. En el caso del abomazo, el recuadro pintado de rosa, aquí hay un efecto de disolución y básicamente, y muy importante, el de atrapamiento iónico, porque recordemos que estos compuestos tenían un pK que variaba de aproximadamente 6.8 a 7 y piquito, es decir, tienen un pK, una característica de ser sustancias ligeramente alcalinas, entonces debido a la diferencia con el pH que se encuentra en el estómago, aquí ocurre este fenómeno de atrapamiento iónico. Mientras que en el caso del intestino, bueno, hay absorción, la poca absorción, dependiendo del tipo de benzimidazol en particular, y un metabolismo reductor propio de, bueno, la actividad enzimática o también de algunas de las enzimas de la biota que viene desde rumen, desde las porciones proximales del tubo digestivo. Bien, con respecto a los factores que afectan la biodisponibilidad de los benzimidazoles, es decir, del fármaco disponible luego del proceso de absorción, aquí hay ciertas particularidades dependiendo de la especie animal. Si vos consideras dos ejes en donde en las abscisas vas a tener en cuenta el tiempo, mientras que en las ordenadas vas a considerar la concentración plasmática. En el caso de las especies monocavitarias, es decir, canino y felino, la gráfica es más o menos así. Es decir, tiene una rápida absorción y rápida excreción en días consecutivos, mientras que en el caso de los policavitarios tiene una lenta absorción y una lenta excreción. Entonces, ¿de qué te sirve a vos conocer esta situación? Bueno, el protocolo de posología o de dosificación implica que los benzimidazoles deban administrarse durante 2 o 3 días consecutivos, es decir, una toma diaria durante 2 a 3 días, mientras que en el caso de los policavitarios, una dosis a intervalos mucho más espaciados, 2 o 3 semanas. Bien, en el caso también de lo que es la vía de administración, dependiendo si la especie es policavitaria o monocavitaria, en el caso de los carnívoros o monocavitarios se dan con comprimidos generalmente, mientras que en el caso de los policavitarios o bien son dispositivos para administración intrarruminal o bien existen hoy en día ya no tanto algunas preparaciones que inducen la formación de la gotera esofágica para que el fármaco llegue directamente al rumen. En el caso de qué interferencia o no, o qué implicancia podría tener la administración conjunta de alimentos o bien el ayuno, bueno, en el caso de caninos y felinos, es decir, monocavitarios, debido a que la presencia de alimentos favorece la absorción, es generalmente durante este momento, durante la alimentación con la cual se da a los animales los benzimidazoles, mientras que en el caso de los policavitarios se espera un periodo de aproximadamente 12 horas sin la administración de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno,
De esta manera va a disminuir el tránsito gastrointestinal y una vez que se administre el fármaco por ejemplo, vía intrarruminal, aumenta el tiempo de permanencia de este fármaco tanto en rumen como en porciones distales o el estómago verdadero de los rumiantes, y eso hace que aumente la disolución y la absorción de los benzimidazoles, lo cual obviamente aumenta todo el fármaco disponible luego del proceso de absorción. Entonces, aquí un benzimidazol, como por ejemplo mencionemos al albendazol, no solo tendría una actividad sobre los parásitos que se pudieran encontrar en el aparato digestivo, sino que también, como se favorece la absorción, también tendría eficacia sobre los parásitos que se encuentran a nivel pulmonar. Con respecto a la toxicidad de los benzimidazoles, habíamos mencionado que estos fármacos disponen o son o tienen un margen de seguridad muy amplio, básicamente porque por sus características físico-químicas la absorción es mínima, la actividad es in situ, es decir, en el aparato digestivo, y aún así la forma que se absorbe no presenta riesgos para la salud de los animales, debido básicamente a que los benzimidazoles no tienen un efecto importante sobre la tubulina de los mamíferos porque química y estructuralmente tienen ciertas diferencias con la tubulina de los parásitos. Sin embargo, sí se han descrito efectos embriotóxicos y teratogénicos, y la especie más sensible a esta cuestión es la ovina, básicamente entre la segunda y la cuarta semana de la preñez, con lo cual en general los benzimidazoles, salvo algunas excepciones, no están indicados en las primeras etapas de la gestación de las hembras por estas características que estamos mencionando, en realidad en ninguna de las especies, pero bueno, el ovino o la especie ovina es una de las más sensibles. Y con respecto a la resistencia, se ha comprobado de que numerosos parásitos que afectan a ovejas y a cabras han generado resistencia a varios benzimidazoles, lo cual es un gran problema, ¿no es cierto? Porque toda resistencia a fármacos implica de que el abanico de posibilidades queda sustancialmente reducido. Es el turno de los pro-benzimidazoles y esa palabra pro delante de benzimidazol implica que obviamente estos medicamentos son profármacos que requieren una activación. Dependiendo del tipo de fármaco, la activación ocurre, por ejemplo, merced a la actividad reductora que ejerce la biota que se encuentra en los animales rumiantes. Es el caso del Febantel, que va a bioactivarse o a metabolizarse a fenbendazol, que es un benzimidazol carbamato, o del Netobimin, que se metaboliza a albendazol, que también es un benzimidazol carbamato. Es decir, esto hace de que, bueno, exista la posibilidad de que pueda administrarse por vía oral, intrarruminal, y que luego de una activación merced a la actividad ya sea de enzimas presentes en la biota o bien de propias de lo que es el metabolismo animal, puedan convertirse en las formas activas de los benzimidazoles carbamatos mencionados. Vamos a mencionar aquí a los compuestos heterocíclicos con actividad contra nematodes, que son la piperacina, la dietilcarbamazina y la fenotiacina. Estos son compuestos que ya tienen varios años en el mercado. En el caso particular de la piperacina todavía se sigue utilizando, particularmente en grandes animales y en algunos casos en pequeños animales, y la dietilcarbamazina, que tiene un uso particular para el tratamiento preventivo de la filariosis, como vamos a ver en breve. Veamos el caso particular de la piperacina. La piperacina es un nematodicida que tiene un espectro particular. Tiene gran actividad sobre Ascaris, tanto de las formas adultas como las inmaduras en diferentes especies animales, y cuando se hace un diagnóstico por Ascaris, bueno, esta es una buena elección que en la actualidad está más
utilizada o es más utilizada en producción de grandes animales, ¿sí? Con respecto al mecanismo de acción, es un agonista del ácido gamma aminobutírico GABA, entonces lo que ocurre es que provoca la apertura del ionóforo de cloro, con lo cual ocurre una hiperpolarización de la membrana. Este es el efecto al agonismo GABA y en definitiva el efecto final es el de parálisis flácida. Entonces, a diferencia de los fármacos que estábamos viendo hasta este momento, este es un fármaco que se clasifica como vermífugo. Eso significa de que hace de que el parásito se desprenda de su fijación por esa parálisis flácida, pero el inconveniente que existe es que es un efecto temporal irreversible, por consiguiente este tipo de fármacos se administran en días consecutivos y a veces vienen combinados con el alimento, de tal manera de que, bueno, los hospedadores estén expuestos todo el tiempo a este fármaco para que, bueno, no ocurra esto de que se pierda la concentración de piperacina en el organismo y por consiguiente el parásito recupere su habilidad para poder fijarse. Muy bien, continuando con la piperacina, fíjense, aquí presentamos fármacos que están disponibles para pequeños y grandes animales. En el caso de grandes animales, hacia la derecha son, por ejemplo, granulados, preparados o formulados para poder prepararse conjuntamente con el alimento balanceado que se da a cerdos y a pollos. Lo que es referido a la cinética, tienen una rápida absorción por vía oral, un bajo volumen de distribución y se excretan los metabolitos por heces y orina. Generalmente vienen combinados con benzimidazoles para aumentar el espectro, ya que, como mencionamos, la piperacina tiene un efecto muy particular, específico sobre los ascaris. Con respecto a la toxicidad, son de margen de seguridad amplio, ¿sí? En algunas situaciones poco frecuentes, sobre todo en pequeños animales, las dosis muy elevadas pueden provocar incoordinación y trastornos digestivos pasajeros. Pero el problema, sí, cuando se utiliza este fármaco, es que si existe una parasitosis masiva a nivel intestinal, como la foto que estamos viendo hacia la izquierda, la actividad del fármaco sobre los ascaris hace que estos liberen una toxina que tiene la particularidad de ser una neurotoxina que altera el movimiento intestinal y eso favorece la obstrucción. Entonces los pacientes pueden morirse por obstrucciones intestinales, ¿sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Si hablamos desde el punto de vista de la clínica de pequeños animales, con pacientes muy parasitados o con sospecha de parasitosis masiva, y esto es fácil porque el propietario puede indicar que con materia fecal o con vómito se observan los parásitos. Eso nos da una idea, esto último, de una importante parasitosis, y sumado el hecho de que pueden ser perritos o gatitos que tienen condiciones de salud deplorables, entonces esto podría ser un peligro, ¿no es cierto? Entonces, primero deberíamos estabilizar el paciente, por ejemplo, con fluidoterapia y luego la administración de fármacos para tratar las parasitosis. Bien, en el caso de la dietilcarbamazina, habíamos mencionado que tenía un espectro o una indicación muy particular y este es un nematodicida que se utiliza en la prevención de la filariasis o filariosis, es decir, producida por la presencia de microfilarias cuando recién ingresan al organismo. No están indicados para el tratamiento de las parasitosis provocadas por las virofilarias adultas ubicadas en el corazón. Como ustedes saben, eso es un problema, ni cuando hay una filaremia importante. Es un mecanismo de acción no muy bien conocido, pero se presume de que lo que hace la dietilcarbamazina es inhibir la producción de peróxidos que se generan luego del metabolismo del ácido araquidónico, que, como recordarás, es un fosfolípido, forma parte de fosfolípidos de membrana, es un ácido graso insaturado que forma parte de fosfolípidos de membrana, básicamente del endotelio del hospedador y de la microfilaria. Es decir, cuando hay un ingreso inicial de la
filaria en una zona endémica donde están los mosquitos y los parásitos, el uso frecuente, prolongado, sostenido de la dietilcarbamazina y su concentración plasmática hace que cuando una filaria ingresa por el piquete de un mosquito al organismo, éstas sean susceptibles a los efectos inmunológicos del hospedador. Básicamente porque, bueno, se generan ciertas sustancias que hacen que falle en su posibilidad de progresar en el organismo del hospedador. Con respecto a algunas características farmacocinéticas de dietilcarbamazina, buena absorción por vía oral con una Cmax a las 3 u 8 horas en promedio, buena distribución con un metabolismo hepático y la excreción es renal. Y hay que recordar que el uso es preventivo, es decir, no se puede utilizar para el tratamiento de la filariosis o filariasis ya instaurada. Se utiliza a dosis bajas y continuas durante toda la permanencia del paciente o posible hospedador en una zona endémica donde se sabe hay esta enfermedad y los mosquitos, ¿no es cierto? Tiene escasa toxicidad, tiene un amplio margen de seguridad, puede provocar irritación gástrica con alguna manifestación digestiva que puede ser autolimitante, es decir, no requiera la participación del profesional, ¿sí? Y lo que sí es importante de tener en cuenta es que, dijimos, no se puede utilizar para la infestación por los adultos, ni tampoco cuando hay una filaremia importante, ya que pueden ocurrir reacciones anafilácticas que conducen al shock y la muerte. Continuamos ahora con otro grupo de antiparasitarios internos que tienen actividad sobre nematodes, que es el grupo de las tetrahidropirimidinas, donde vamos a presentar a pirantel, morantel y oxantel. En el caso del pirantel, este es un fármaco que mata a los nematodes, es decir, es un nematodicida, que tiene espectro sobre parásitos gastrointestinales adultos, es decir, los que tienen localización en el aparato digestivo para bovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos. Con respecto a su mecanismo de acción, este es un agonista colinérgico, con lo cual produce una parálisis espástica en el parásito. A dosis más elevadas produce una inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, pero bueno, realmente se tienen que aumentar muchas veces la dosis terapéutica para provocar este efecto, y esta inhibición y este efecto es de tipo irreversible. Entonces, este mecanismo de acción y los efectos son importantes ya que no pueden combinarse con otros fármacos, ¿sí? Porque a pesar de que tiene un amplio margen de seguridad, eventualmente puede provocar incoordinación, náuseas, vómitos o cólicos, no puede combinarse con fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción o que generen un efecto similar. El levamisol tiene un mismo mecanismo de acción que el pirantel, como vamos a ver más adelante. En el caso de los órganos fosforados, como recordamos, tienen una actividad inhibitoria irreversible sobre la enzima acetilcolinesterasa, con lo cual aumenta la concentración de acetilcolina en el espacio intersináptico y el efecto es el mismo, es decir, el aumento de la actividad de acetilcolina sobre los receptores de tipo colinérgicos. Con respecto a algunas características de la farmacocinética del pirantel, se administra por vía oral y la absorción dependerá de la sal empleada. Generalmente es mayor en el caso de los animales monocavitarios comparados con los policavitarios o rumiantes. Y bueno, fíjense la diferencia que existe en el caso de la absorción de una sal de pirantel con citrato que con pamuato, en donde en la sal de pirantel con citrato la absorción es rápida, con un 23% de eficacia nada más, comparada con una absorción muy limitada de una sal de pamuato, es decir, se queda en el aparato digestivo, en donde obviamente por permanecer más tiempo en el tubo digestivo, la eficacia aumenta considerablemente.
un 75%. Entonces esto nos permite mencionar de que existe una relación inversa entre la biodisponibilidad y la eficacia. Es decir, a menor biodisponibilidad, mayor eficacia. O, dicho de otra manera, a menor absorción, es decir, fármaco que se queda en el aparato digestivo y no se absorbe, queda in situ y por consiguiente, como ahí están los parásitos, aumenta la eficacia. Espero se haya entendido. En el caso del Morantel, es un derivado metilado del fármaco anterior con un espectro similar al Pirantel, muy hidrosoluble, de tal manera que se formula en dispositivos de liberación lenta para administración intraruminal, es decir, se forman diferentes capas que se van liberando en forma progresiva, con lo cual hay una Cmax a las 24 horas y tiene un amplio margen de seguridad. Es decir, sus características son muy similares al caso anterior, solo que cambia un poco el tema de la solubilidad. Es el turno de los imidazotiazoles, donde vamos a mencionar al tetramisol, ya antiguo, y un derivado de este que es el levamisol. En el caso del tetramisol, existen dos formas racémicas o isómeros, ya que presenta isomería óptica, el D-tetramisol y el L-tetramisol, y este último, el L-tetramisol, es el que dio origen, se le dio este nombre de fantasía de levamisol, es el isómero de la serie L, que es el que realmente tiene la actividad antihelmíntica, es decir, al principio se expendía como tetramisol y luego en el organismo se formaba esta cuestión racémica entre D-tetra y L-tetramisol. Entonces luego se formularon fármacos en donde solamente estaba la forma de la serie L, ¿sí? Entonces es el levamisol. Vamos a hablar particularmente entonces del levamisol. Este es un vermífugo, tanto contra parásitos gastrointestinales como pulmonares. Entonces, cuidado con el efecto, es un vermífugo. Su mecanismo de acción es un agonista nicotínico, produce parálisis espástica, bloquea a altas dosis a la enzima fumarato reductasa, pero esto es algo que desde el punto de vista clínico no se hace, ya que como vamos a ver tiene un margen de seguridad estrecho. Es un modulador del sistema inmunitario dosis dependiente. Eso en algunas situaciones se utiliza en la actualidad. A bajas dosis es inmunoestimulante y a altas dosis es inmunosupresor. Y ese uso es de acuerdo a la enfermedad o patología de base que tenga un paciente, pero es algo bastante específico. Con respecto a su cinética, su absorción es rápida y eficaz por cualquier vía. Para bovinos y ovinos puede utilizarse la vía oral o la subcutánea, en la cual presenta la máxima Cmax, también la percutánea. El problema que tiene con algunas vías, particularmente con la intramuscular, es la de provocar abscesos. Y aquí hay que tener cuidado, ya que algunos prospectos de fármacos utilizados para grandes animales indican esto, y algunas personas en el campo o incluso algunos profesionales, lo cual constituye una iatrogenia, administran levamisol por vía intramuscular provocando serios abscesos en caninos, aparte de la toxicidad que puede provocar a elevadas dosis a diferentes situaciones en las cuales puede cursar la salud de un canino. No se recomienda en animales destinados a la producción de leche, ya que puede tener una persistencia importante en el organismo, y para la faena se debe esperar al menos una semana. Fíjense, aquí hay algunas presentaciones antiguas ya en realidad de levamisol para pequeños animales. El tema es que bueno, ha sido reemplazado por fármacos mucho más seguros. En la antigüedad, hace varios años, existían estas gotitas, todavía pueden haber, pero les aconsejo utilizar fármacos más seguros, obviamente más caros, pero que no les van a dar problemas a ustedes el día de mañana. Esto está prácticamente en desuso. Tiene un margen de seguridad reducido, con tan solo 2 a 6 dosis de aumento de la terapéutica ya puede provocar intoxicación, y obviamente por su mecanismo
de acción, de ser agonista colinérgico, se pueden presentar signos muscarínicos y nicotínicos, como si fuera una intoxicación por órganos fosforados o carbamatos, que puede ser bastante peligrosa, sobre todo si se utiliza la vía parenteral para su administración en pequeñas especies, lo cual está totalmente desaconsejado. Y bueno, obviamente por su mecanismo de acción no puede combinarse con otros fármacos que tengan una actividad, por ejemplo, inhibitoria sobre la acetilcolinesterasa como fosforados y carbamatos, lo cual en realidad sería una locura, combinar levamisol con fosforados o carbamatos y todos estos fármacos. En el caso del imidazotiazol levamisol, como los fosforados y carbamatos, en la actualidad están en desuso, en realidad desde hace varios años ya. De la misma manera que mencionamos para el levamisol, los órganos fosforados se encuentran hoy en desuso como antiparasitarios internos. Se utilizaron muchísimo, particularmente durante la década del 70 y el 80 del siglo pasado, del siglo XX. Y los que más se utilizaban eran el triclorofón y el diclorvos. Lo único que podemos mencionar es que su mecanismo de acción es el de inhibir irreversiblemente la enzima acetilcolinesterasa de los parásitos, pero también de los hospedadores porque tienen margen de seguridad estrecho y bueno, estos están suspendidos hace muchísimo tiempo. En la actualidad se utilizan como plaguicidas o pesticidas y aún así con muchas restricciones y sí son motivo de lo que es el uso en intoxicaciones intencionales o maliciosas, es decir, en los envenenamientos que pueden afectar tanto a animales silvestres como a domésticos. Bueno, así concluimos este primer video, que en realidad se hizo un poquitín más largo. Espero que les resulte ameno. Con respecto a los antiparasitarios internos que tienen espectros sobre nematodes. En los próximos vamos a ver lo que ocurre para los trematodes, para los cestodes y para los coccidios.